de todo tipo de enfermedad, Señor. Tu manto de sanidad poderoso es sobre sus vidas. Gracias te damos, Dios de amor. Es para tu gloria y honra. Quedamos en tus santas y benditas manos. Te hemos orado a través de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, con la dirección y unción de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, mi Señor y mi Dios. Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 20. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Padre, síguete glorificando, mi Señor, con entendimiento para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, convéncenos, Señor, de que es mejor, mi Señor, la vida que la muerte, de que es mejor la bendición que la maldición. Dios mío, ayúdanos, Señor, capacítanos para honrarte en tu palabra, mi Señor, y que no sea un mensaje más que escuchamos, mi Señor, y seguimos nuestra vida. Dios mío, independiente de ti, glorifica tu nombre en aquellas personas, mi Señor, que quieren agradarte y que quieren esforzarse para hacer tu bendita y preciosa voluntad, mi Señor. Disponemos nuestros corazones, todo nuestro ser, mi Señor, para recibir tu consejo y ponerlo por obra a través de tu bendición, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor nos dice en su palabra que fuimos llamados para hacer luz y para hacer bendición. Entonces la pregunta es, ¿por qué hablamos mal? ¿Por qué maldecimos? ¿Por qué usamos nuestra boca para lo que no conviene? Y es importante que nosotros, a medida que vamos entendiendo la verdad del Señor, la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque nosotros, usted y yo, somos la extensión de Cristo. Él se fue y dejó a un pueblo, y dejó y envió su Santo Espíritu para que Él nos capacite para recibir esa verdad y hablar esa verdad del Señor. Entonces, es muy tremendo, hermanos, porque debemos comprender de que aunque la lengua es el miembro más pequeño, de los más pequeños que tenemos, hermano, es muy poderosa, tiene muchísimo poder, y hoy vamos a ver lo que podemos lograr usted y yo con nuestra lengua. Y es importante que entendamos que Satanás desgracia, destruye más gente a través de sus lenguas que en muchas otras formas de tentación con que obra Satanás en contra de nuestras vidas. Satanás usa el poder más grande que tiene Satanás en contra de nosotros, es su lengua y la propia lengua de nosotros. Hoy lo vamos a ver por la palabra, porque es importante, hermano, que entendamos que mediante la lengua toda la creación fue profanada, toda, parte del cielo, la tierra, los aires, todo fue profanado por la lengua. Entonces, entendiendo, hermanos, que la lengua nunca podrá ser domada, jamás. Por mucho que usted y yo nos metamos con el Señor, jamás podremos domar la lengua. Es imposible, dice Dios.
Solo cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, entonces podremos tener control de ella. Pero ni aún así podrá ser domada jamás. Y ya se lo muestro por la palabra. Hay control de la lengua cuando estamos sometidos a Dios, pero es un control porque el Señor dice: separados de mí. Mientras estemos con Él y en la voluntad de Él, va a haber control de la lengua, lo más venenoso que puede existir en el universo. Tan venenoso es que con su lengua Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles contra la gloria de Dios. Vivían en la gloria de Dios. Adán y Eva vivían en la gloria de Dios. No había gloria más alta que la que ellos tenían con el Señor. Él se paseaba, lo veían, hablaban con Él, tomaban de su gloria día y noche, o sea, todo el tiempo, porque vivían en una eternidad. Una vez que escucharon la lengua, prestaron sus oídos, escucharon la lengua de Satanás, entonces ahí se acabó todo y fue profanada la relación con Dios, y fue profanada la tierra y todo el poder que el Señor había delegado sobre Adán y Eva, y ese poder vino Jesucristo a restaurarlo. Entonces nunca, hermanos, nos podemos relajar con nuestra lengua, porque nunca la vamos a conquistar, jamás. Solamente mientras estemos sometidos al Señor y en la voluntad de Dios podremos tener control de ella. Entonces, la Biblia dice que la lengua es tan poderosa. ¿Por qué? Porque ella tiene un poder de vida y de muerte sobre unos y sobre otros. Sobre cada uno de nosotros tiene poder. Vayamos a Santiago, capítulo 3. Verso 7, para que leamos 2 versículos solamente y veamos lo importante, hermanos, que es la lengua. O sea, lo más grande que usted y yo debemos guardar, hermanos, es la lengua. La lengua. Esto no es tanto de orar mucho, ni tanto de tantas cosas religiosas que hacemos. No, mire, guardemos esta. La Biblia dice que el que guarda la lengua es hombre sabio y puede guardar y refrenar todo su cuerpo, todo. Entonces, mire, porque toda naturaleza de bestias y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Estamos hablando, hermano, qué tan increíble que se puedan domar ballenas, leones, tigres, hermanos, osos, águilas, animales del mar, bestias, que el hombre, usted y yo las podamos domar, está diciendo Dios textualmente. Qué tremendo, hermano, que nosotros tengamos ese poder para hacer eso. Pero mire lo que dice el verso 8, pero ningún hombre, ahí caemos todos. Aquel ungido de Jehová, ¿cuál ungido de Jehová? Mientras estemos en obediencia, estamos en la unción del Señor. Cuando caemos en desobediencia, estamos en otro. Entonces, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Sí ve? Ninguno, nadie la puede domar. Que es un mal, ojo, es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. ¿Cómo le parece, hermanos? O sea, si usted y yo estamos entendiendo estas cosas y seguimos usando nuestra lengua en las formas que Dios nos viene enseñando en contra de la voluntad de Dios, entonces lo que va a salir de nuestra boca es veneno mortal y va a haber muerte en vez de vida. Y ya se lo muestro por la palabra. Entonces, la lengua tiene un poder tenebroso sobre nosotros mismos. Ese es el grave problema, que cuando yo hablo mal de alguien, esa maldición viene para mí y para los míos. Ese es el problema de la lengua, trae muerte a mi vida. Entonces, ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Dios le dijo a Ezequiel, le dijo: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Ezequiel sabía que esos huesos no podían vivir, estaban muertos, podridos. ¿Y qué le dijo el Señor? Abre tu boca y declara vida. Dile a esos huesos que vivan.
Hermano, ¿cuántos huesos secos hay en nuestras casas? Quizá el esposo, quizá la esposa, quizá los hijos. ¿Qué estamos declarando? Este sinvergüenza, ¿cuántas cosas estamos declarando en contra de ellos? Donde Dios dice que nuestra boca debe ser para bendición. Dice todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es de buen nombre. Ellos pensad, y de los pensamientos viene y habla la boca. ¿Cuántos, hermanos, huesos secos hay que nosotros, Dios nos llama? Porque hay vida y muerte. ¿Qué estamos declarando? De nuestras esposas, esposos, hijos, de nuestra familia, ¿qué estamos declarando? El problema suyo y mío es declarar vida. Ya el problema de Dios es hacer lo que Él quiera. Entonces, la vida y la muerte están acá, hermanos. Ezequiel declaró lo que el Señor le dijo y esos huesos vivieron. Y así es, hermano, cuando nosotros nos mantenemos en fe, no importa lo que estemos viendo, no importa que se ponen peores, más rebeldes, sigamos declarando vida y ya estamos obedeciendo al Señor y ya el Señor confirmará su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos llama a hablar vida, a hablar salud, a hablar bienestar, a hablar prosperidad, a hablar bendición. A eso nos llama el Señor. Ya Él en su tiempo hará como Él quiera. ¿Qué dice, hermanos, Mateo? Capítulo 5, desde el 44 en adelante, anótelo simplemente. ¿Qué dice? Abre tu boca y bendice a los que te maldicen. ¿No es lo que dice el Señor, hermano? Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te ultrajan con su boca y os persiguen. Abundante. Hay sanidad, hay liberación cuando nosotros usamos nuestra boca. Es el instrumento más grande. ¿Cómo irán si no hay quien les predique, hermano? Necesitamos usar nuestra boca para glorificar a Dios. Vayamos a Proverbios 6:2. Mire lo que dice: te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. A veces nosotros hablamos cosas y la Biblia dice que inmediatamente quedamos encadenados a lo que dijimos. Miren lo poderoso, hermanos, de no abrir nuestra boca nunca para nada que no sea glorificar y bendecir al Señor, hermano. Nunca. Quedamos encadenados ahí, hermano, atados a personas. Estoy maldiciendo a alguien que me hizo daño y quedé atado, encadenado a ella. ¿Cómo le parece? La gente dice que por la boca muere el pez. Y eso es lo que dice, eso lo sacaron de la Biblia. Porque es que por la boca morimos nosotros o vivimos. La boca, la lengua es poderosa porque nos puede separar de Dios. Vayamos al Salmo 12:4. Nos separa, hermano, la boca nos separa de Dios. Y mire esto, porque vamos a verlo en el contexto de lo que Dios nos quiere enseñar. Mire lo que dice Salmo 12:4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. O sea, lo que hablemos, ganamos, somos ganadores. Por nuestra lengua prevaleceremos, no importa, con tal de que se abra nuestra lengua prevaleceremos, o sea, triunfaremos, seguiremos adelante. Nuestros labios son nuestros, ojo, o sea, como son nuestros, diga la palabra lo que diga, diga a Dios lo que quiera, esta boca es mía, yo hablo lo que me dé la gana. ¿Quién es Señor de nosotros? Mire, Señor, yo soy Señor de mi vida y como yo soy Señor de mi vida, no tengo a nadie sobre mí, hablo lo que quiera. Muerte, muerte, hermanos. Es tremendo. Tenemos esta enseñanza que iba a ser una. Mire donde nos lleva el Señor y a mí me ha dado entendimiento, hermano. Y yo quiero agradar al Señor porque yo he cometido errores con esta lengua por ignorancia. Pero no por dureza de corazón, por ignorancia. Gloria a Dios que aprendemos, hermano. Y cuando hay un corazón enseñable, el Señor tiene misericordia y nos enseña. Bendito es el Señor. Proverbios 18:7.
Porque esto no se trata de una prédica, esto es una enseñanza, hermano, para que le quede atesorada a su corazón y al mío. Mire lo que dice Proverbios 18:7. Hermano, ¿por qué? Porque Satanás usa nuestros propios labios para afectar nuestra alma y nuestra relación con Dios y con los demás. La boca del necio le acarrea quebranto. Mire, la boca, cuando hablamos, como dijo el Señor en el verso anterior, mi boca es mía y prevaleceremos. ¿Quién es Señor de mi vida? Mire, la boca del necio le acarrea quebranto, problemas, destrucción. Sus labios son trampas para su propia vida, para su propia alma. ¿Cómo le parece? Nuestros labios, yo declarando cosas contra mis enemigos y eso viniéndose es en contra mía totalmente. Si nosotros revisamos algunos de los problemas que nos han ocurrido en nuestra vida, con toda seguridad que están ahí metidos en nuestra lengua. Les quiero mostrar bíblicamente, a los que anotan, anote unas comparaciones, como con qué compara Dios la lengua, o qué dice Dios que es la lengua. Un fuego encendido en el infierno, Santiago 3:5. Un fuego ardiente, Proverbios 16:27. Un mundo de maldad, Santiago 3:6. Mire la lengua. Una bestia que necesita y no puede ser domada, Santiago 3:7. Una fuente de agua dulce o amarga, Santiago 3:11. Un árbol que produce fruto bueno o malo. Ahí el versículo, lo tengo como Santiago 3:12, pero usted averígüelo. Un mal que no se puede refrenar, Santiago 3:8. Un veneno mortal, Santiago 3:8. Una navaja afilada, Salmo 52:2. Mire lo que es la lengua. Usted va al versículo, ahí le dice que es una navaja afilada. Una espada afilada, Salmo 57:4 y 59:7. Una serpiente venenosa, Salmo 143. Mire lo que es la lengua, hermanos. Hoyo profundo, Proverbios 22:14. Y eso que apenas puse algunos versículos, son muchos, de lo que Dios dice de nuestra lengua. Con razón, la vida y la muerte están ahí. Entonces, ¿por qué debemos cuidar nuestra lengua, hermanos? Hablando solo bendición. Malaquías nos dice por qué. Vayamos a Malaquías. ¿Por qué debemos cuidar nuestra lengua? Y solamente bendecir, solamente hablar bien. Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Mire, hablaron cada uno. Y el Señor escuchó y oyó. Mire que cada que abrimos nuestra boca, Dios escucha y oye. Y fue escrito el libro de memoria delante de Él, para los que temen al Señor, o sea, para los que hablan bendición, y para los que piensan en su nombre. Santificado sea tu nombre. Mi lengua es para santificar el nombre del Señor. Mi lengua es para bendición y no maldición. El 17, y serán para mí especial tesoro, aquellos que cuidan su lengua. Mire, porque Dios los escucha y los ángeles están escribiendo lo que hablamos. Ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Mire, no podemos servirle a Dios sino con una lengua santa, hermano, una lengua pura, una lengua que hable bendición y no maldición. El 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. Mire, cuando hay una lengua pura, santa, entre lo justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, a Dios no se trata de hacer cosas
a Dios es tener la mente de Cristo para poder servirle con una mente y un corazón puro, para que nuestra boca hable cosas puras, como dice el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos motiva, hermano, a nosotros a hablar mal de otra persona? ¿Qué nos motiva, hermanos, a hablar mal de otra persona? ¿Es un problema de autoestima o de envidia? Porque a veces está eso. Hay gente que se cree inferior a otra y por eso abren la lengua como para nivelarse, para bajar al otro. Cuando baja al otro ante los demás, entonces él se sube. Muerte. Hay dos opciones: o llevar todo pensamiento a Cristo, permitiendo que su palabra corra y sea glorificada a través de nuestros labios, o bajar a los demás. Hay gente, hermanos, que por eso mire que Dios compara la lengua con una serpiente que siempre está en movimiento. Hay gente que no puede tener la boca cerrada, sino siempre está maldiciendo, que sale por su boca maldición y amargura. Congregaciones donde se ve eso es destrucción. El Espíritu Santo se contrista, se apaga y esto quedan ustedes bajo el espíritu del pobre pedazo de carne que hay ahí. Imagínense usted recibiendo de mí. ¿Qué va a recibir usted de mí, hermanos? Si los dos necesitamos recibir de Cristo y del Espíritu. Entonces, bajar a los demás, y eso es lo que hacen, hermano, cuando no cuidamos esta. Entonces, el razonamiento es muy simple. Si logro bajar a los demás desacreditándolos, entonces me nivelo con ellos. Porque yo soy un don nadie, pero aquel es una persona muy querida, vamos a bajarlo para que antes la gente hable de él, de pronto me subo yo un poquito. Y pensamos que eso trae paz a nuestras vidas. Trae maldición, hermanos. Trae muerte. ¿Por qué? Porque la lengua es iniciada desde el infierno, dice el Señor. Y me gustaría que viéramos algo muy importante. ¿Sabía usted, hermanos, que nuestras lenguas tienen el poder de cambiar nuestro destino? De cambiar nuestro destino, así de fácil, en bendición o para maldición. Vayamos, por favor, para que veamos que y prácticamente como que le puso un sello al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento el Señor habla de ellos todo el tiempo, sobre esos problemas. Vayamos a Números capítulo 13, verso 1. Para que veamos que Dios el Eterno le dio una palabra a estos hombres. Porque le había prometido a Abraham que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel, bendición y prosperidad. Aquí en este pasaje Dios nos muestra la triste realidad del fruto de la incredulidad y de la lengua. Lo que produce la lengua, hermano, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra congregación, a nuestra ciudad, a nuestro país. Lo que produce la lengua. Números 13:1. Y el Señor habló a Moisés diciendo: mire que fue el Dios el que dio la palabra. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Y esa tierra es la que él le había prometido a Abraham. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres. O sea, hay 12 tribus, de cada una escoge al principal de cada tribu y envíalo a esa tierra. Vayamos, entonces, ¿qué pasó? El Señor los envió, para no leer todo, los envió a que fueran, que miraran bien todo, que miraran la tierra, que miraran, hermano, cómo estaba, qué gente había,
o sea, el Señor los llamó a observar, a mirar y después venir y traer un concepto, porque Dios les quería dar esa tierra a ellos. Entonces vayamos al verso 25, hermanos. Entonces, cuando ya vieron la tierra, vieron que era una tierra supremamente fértil, llena de leche, o sea, de provisión, de bendición de Dios. Entonces, miren el verso 25. Y regresaron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. 40 días. Esos 40 días, acuérdense que para lo que los días significan años. Hermanos, proféticamente. El versículo, vayamos al 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. O sea, vinieron a traerle el reporte de lo que vieron a los que puso el Señor, Moisés y Aarón. Y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron su reporte. Miren, abrieron su lengua. Abrieron su boca y sacaron su lengua. A ellos entonces dieron su reporte a Moisés y le... ¡Qué bendición! Dice que traían unos racimos tan grandes que entre dos hombres apenas podían con esos racimos. Imagínense lo gigante de los racimos de uvas. Entonces ellos abrieron su boca y dijeron: ¡qué bendición de tierra! Ahora, ¿cuál sería el reporte que trajeron estos espías que los desgració? Desgració la nación y trajo muerte y destrucción. ¿Cuál fue el reporte? Mire lo que se hace con la lengua. Vamos al verso 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, mire cómo aseguran: mana leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, aquí traemos la muestra de la bendición tan grande que es esa tierra. 28. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Anac, de ahí vienen los gigantes. O sea, esa tierra está llena de gigantes. Mire que dijeron que todo era una bendición. El verso 30. Entonces, ellos dieron ese reporte, pero mire lo que habló Caleb y Josué. Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Caleb sabía que Dios le había prometido esa tierra a Abraham, que era una bendición que pertenecía al pueblo de Israel. Hermano, hay promesas que son suyas y mías y que Dios las va a cumplir. Y nosotros tenemos que mantener puestos los ojos en el Señor y en su palabra, no invalidándola, y la vamos a ver con nuestros ojos y la vamos a disfrutar con nuestro cuerpo. Y la tierra, hermano, que Dios ha prometido, eso está hablando de hombres, de mujeres, de hijos, de bendición, de provisión, de todo tipo de bendición, de salud. Qué tremendo el 31. Ojo, mire la palabra que salió de la boca de Caleb. Pero mire el 31. Pero los hombres que habían subido con Caleb dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que hicieron 11 personas contra 3 millones. Mire lo que hicieron. Caleb dijo: sí podemos, porque el Señor está con nosotros. Ellos dijeron: no podemos. O sea, sacaron a Dios de ahí. ¿Quién los envió a reconocer la tierra, hermanos? Dios los envió a reconocer la tierra. ¿Quién es el que nos habla a nosotros sobre que hablemos bendición? Dios es el que nos habla a nosotros en su palabra. Vamos al verso 33. Dice: vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac de Anac son parte. Entonces esos hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Langostas se está refiriendo a los grillos. O sea, cuando nosotros fuimos a esa tierra, fluye leche y miel, como tú dijiste.
hay bendición. Mira la muestra de estos racimos que trajimos, mira la muestra que es llena de bendición. Pero esa tierra no es para nosotros. No tenemos posibilidad. Ellos son gigantes y nosotros somos como grillos. Mire, así nos vimos delante de ellos. Ahí lo está hablando textualmente. Mire lo que salió de sus bocas. Ahora vayamos al capítulo 14 y el verso 2. Al siguiente capítulo. Para que nosotros entendamos, hermano. Mire, usted y yo no vamos a tener disculpa a partir de hoy, a partir de estas enseñanzas sobre nuestra boca, cada que usemos nuestra boca para maldecir. Todo lo contrario nos va a venir, porque Dios lo dice que hay muerte cuando usamos nuestra boca, no para glorificar a Dios. Y no estoy profetizando, estoy leyendo la palabra. Y murmuraron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Mire, eran 11, eran 11 personas que fueron 12, pero vinieron 11. Y dieron un reporte y hubo gente que les prestó el oído a ellos, no a las promesas de Dios y no a lo que dijo el siervo del Señor, Caleb, ni lo que dijo Josué, ni lo que dijo Aarón y Moisés. 11 personas contaminaron toda una nación, hermanos. Les trajo muerte y destrucción, no solamente en el desierto, sino eterna. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Eran 11 y ya toda la nación quedó contaminada. ¿Por qué? Porque le prestaron sus oídos a un reporte de unas personas. Y les dijo toda la congregación, o sea, ya no son los 11, ya todo el pueblo, mire lo que habló. Y salió de su lengüita. Mire lo que dice: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Hermanos, vieron el mar abierto, vieron las plagas, vieron el poder de Dios, la plaga de mosca que llegaba hasta, invadió todo Egipto. Y aquí está Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, en una tierra que llama Gosén. Las moscas y todas las plagas llegaban hasta ahí, pero no los tocaba. Vieron la gloria de Dios, hermano. Vieron todos los milagros del Señor, la peña que abrió y les dio agua. Vieron las maravillas, veían ahí mismo. Miren, mientras ellos hablaban, la columna de Dios estaba encima de ellos. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo estamos hablando de alguien y la presencia de Dios ahí y nosotros maldiciendo? La columna de fuego estaba ahí, ya se lo muestro por la palabra para que usted mismo lo lea en su Biblia. La gloria de Dios ahí, ellos hablando maldición, maldición, pura maldición. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. ¿Qué salió de su boca? Muerte y destrucción. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Verso 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mire lo que dice. O sea, ¿por qué me sacaste a mí, al hermano Jesús? Me sacaste de la inmundicia, del pecado, de la maldad, de la destrucción, de la separación eterna. Dios, ¿por qué me sacaste? Para traerme aquí. ¿Qué es lo que están diciendo? El pueblo de Dios está hablando eso. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Ojo, ¿a cuál tierra? A la tierra prometida. Y la tierra prometida era una profecía del cielo, de la Jerusalén celestial. O sea, el Señor los llevó, pero eso era una sombra. Una sombra. Por eso Abraham decía que él espera la ciudad, no la ciudad de Jerusalén terrenal, sino la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque lo que Dios le prometió a Abraham fue esa tierra que era una profecía de la celestial, y de la misma boca de Abraham salió de que él esperaba la otra. Mire, ellos renunciaron a la terrenal y a la celestial por ahí derecho. Qué tremendo, hermanos. Sigue diciendo: nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Mire lo que están hablando a través de su boca, hermano. Y la gloria de Dios encima de ellos, hermano. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando mal de alguien, hermano, de una persona, destruyéndola con nuestros labios, y la presencia de Dios ahí, hermano? Qué terrible. ¿No sería mejor volvernos a Egipto, volvernos a la esclavitud, hermano? A la esclavitud, al gobierno del hombre sobre nosotros, a la desesperanza, a las tinieblas. Verso 4. Y se decían, mire,
abrían su boca y se decían el uno al otro. Usted sabe lo que es ahí, 3 millones de personas, uno diciéndole al otro, unos a otros: más bien nombremos un jefe y volvamos a Egipto. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Y de dónde salía todo eso? La vida y la muerte. O sea, esto es muy grave, hermanos. Lo que hace que me convertí, ya exigen una cosa, ya no puedo volver a bailar, ya no puedo volver a fumar, ya no puedo seguir fornicando, ya no puedo tener 2 o 3 mujeres. Independicémonos de Dios, porque eso es lo que le dijeron: volvamos a Egipto. En Egipto Dios no tenía gobierno sobre ellos. En Egipto era el mismo Satanás a través del faraón que tenía gobierno sobre ellos. O sea, independicémonos de Dios. Por eso hay mucha gente así, independientes del Señor, porque es que el Señor, hermano, demanda muchas cosas, pero la vida y la muerte están aquí, hermanos. Qué tremendo. El poder de ese reporte, hermano, en sus palabras de su boca, hizo que todo el pueblo deseara volver a la esclavitud de Egipto. ¿Y cuál fue el fruto que recogieron? Su muerte en el desierto. Pues, ¿por qué? Todos ellos recogieron del fruto del primer verso que leímos cuando empezamos la enseñanza. Ahora, leamos el reporte de Josué y de Caleb. Verso 8. Mire lo que dijeron Josué y Caleb, para que vea que unos hablaron muerte y destrucción y condenación, y los otros hablaron vida, paz, provisión, prosperidad, sanidad, comunión con Dios y salvación. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Mire, todo el mundo maldiciendo y queriendo volver a Egipto, pero 2 personas se pararon firmes y hablaron bendición a través de... Solamente 2 entre 3 millones. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mire qué hermosura. El 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mire qué hermoso. Mientras los otros se creían grillitos al lado de esos gigantes, estos dicen: no, los vamos a comer como pan. Además los vamos a disfrutar, los vamos a asar. Su amparo se apartará de ellos, y con nosotros está el Señor. No les temáis. ¿Cómo le parece, hermanos? Mire lo que es la lengua, hermano. Bendito es el nombre del Señor. El 10, verso 10. Entonces, mire, hermano, empezaron a declarar vida. ¿Cuántas veces usted va a un lugar? Ojo a esto, hermanos. Usted va a un lugar y usted comienza a hablar bendición. Hermanos, por favor, arrepiéntanse. Hermanos, no sigan hablando así. Hermanos, para que el Espíritu Santo se goce y Dios los bendiga. Y a mí, mire lo que dijeron. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Cómo le parece? O sea, los únicos 2 que hablaron vida dijeron: matemos a estos sinvergüenzas, porque nosotros queremos volver a Egipto. No queremos más esa nube sobre nosotros no queremos el gobierno de Dios. Independicémonos para que podamos usar nuestra lengua, como lo leímos ahora en ese salmo. Hermanos, por favor, mire, cuando usted, si Dios le permite a usted y a mí cumplir ciertos años para morirnos, ojalá que a partir de hoy, hermano, así no oremos mucho, guardemos esta. Es más productivo guardar esta, porque cuando no guardamos esta y oramos mucho, Dios lo llama palabrería, cuento que Dios no oye. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Mire, cuando usted va y le va a hablar de bendición a persona, hermano, por favor, no diga eso, hermano. Arrepiéntase, hermano. Ahí mismo, sinvergüenza, apedreémoslo. Pero ojo, pero mire lo que pasó. Cuando hay gente que se para a hablar vida, mire lo que pasa. Ahí mismo bajó la gloria de Dios. Pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí se apareció. Mire usted, verso 11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Hermanos, cuando usted y yo abrimos nuestra lengua en pecado, estamos invalidando la palabra del Señor. Ojo, que cuando hablamos pecado, que cuando hablamos del prójimo, que cuando el trabajo suyo está malo, no le está yendo bien, y usted comienza a hablar mal, eso le viene y eso le viene, eso le viene y eso le va a venir. O sea que así su trabajo esté muy mal, declare bendición.
declare bendición. Declara bendición. No me importa que el trabajo me quiere acabar, pero el Señor tiene poder para levantarme, bendecirme y sacarme de esta dificultad. Hermanos, tenemos que, el hogar está en situaciones, declaremos bendición, pero no declaremos con la boca una cosa y hagamos con el cuerpo otra. Entonces declaremos bendición, hermano. Mire, hasta cuando no me creerán. El problema estaba en que el corazón estaba torcido, y de la abundancia del corazón, ¿qué salió del corazón de ellos? Maldición, amargura y destrucción. Entonces, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las hazañas que he hecho en medio de ellos? Hermano, si nosotros contamos las hazañas que ellos vieron y vivieron, y sin embargo, mire, llegó un momento en que usted y yo mire, ojo a esto, llegó un momento en que usted y yo nos acostumbramos tanto al Señor. Es como cuando a una persona rica le ponía a otra persona a manejarle el dinero. De un momento a otro, el que está manejando el dinero cree que es de él. Hermanos, ellos acostumbrados a la presencia, a la gloria de Dios, llegó un momento en que hablemos, no importa que escuche. Nosotros tenemos nuestra propia lengua. Nosotros hablamos lo que queremos y prosperaremos. Y nadie es Señor de nosotros. Hermanos, por favor. Todas las señales, hermano, al menos en mi vida, Dios ha hecho unas señales tremendas. Primero que todo me sacó de la inmundicia, de la perdición, del anonimato, y ahora me llama hijo. Y no solamente nos llama hijos, nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo llama a usted y a mí real sacerdocio, sacerdocio verdadero, nación santa, pueblo adquirido con su sangre. Todos los apelativos, hermano. Entonces tenemos, mire, a pesar de todas las señales que hice en medio de ellos, y no me creen. Verso 28. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado, ojo hermano, que lo que usted y yo hablemos, eso nos va a venir a mis oídos, así haré con vosotros. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, abrieron su lengüita y sacaron veneno contra Dios. Porque cuando nosotros, siendo hijos de Dios, rescatados por su sangre, lavados, y además no solamente eso, para que usted y yo no nos sigamos equivocando, nos da un nuevo corazón. Y entonces que el corazón suyo y mío ya lo perdimos, vino un nuevo. Y además nos pone un nuevo espíritu. El espíritu de nosotros se cayó con Adán. Y además pone su espíritu entre nosotros para que nada sea de nosotros, porque el nuevo corazón es de Dios, el nuevo espíritu es de Dios, pone su espíritu y este cuerpo es de Dios. Para que no nos equivoquemos, hermano. Entonces, ¡qué tremendo! En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, toda la nación que tenían más 20 años y más, quedaron destruidos. Estamos hablando de millones en el desierto. Solamente los que eran de 19 años para abajo, Dios les perdonó la vida. Mire, ¿por qué? Porque estos hombres habían visto maravillas. Entonces nosotros hemos visto cosas, hermano, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Sanidades, bendiciones. 34. Conforme al número de los días. Ellos estuvieron allá 40 días. De los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. Ojo, 40 años. Un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Si usted y yo abrimos la lengua después de que el Señor nos haya enseñado, seguimos abriendo la lengua, usted y yo vamos a conocer el castigo del Señor. Hermano, esto es real. O sea, la vida y la muerte están en la lengua. ¿Hasta cuándo vamos a seguir, hermano, llamándonos hijos de Dios y usando nuestra lengua para maldecir la esposa, maldecir el esposo, maldecir los hijos, maldecir la gente? No, bendición, solo bendición, hermanos. Verso 35. Yo el Señor he hablado, así haré a toda esta multitud perversa
Mire, el que abre su boca en pecado, perverso, que se ha juntado contra mí. El que habla contrario a lo que dice el Señor se junta contra Dios. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces, el Señor les dio la bendición, las promesas, les mostró su gloria. En la nube estaba con ellos ahí acompañándolos. No le creyeron, hermano. Eligieron morir como rebeldes en el desierto, porque así murieron como rebeldes, antes que creerle a Dios y hablar bendición. Hay que hablar bendición. Mire, anótelo. Este mismo pasaje lo habla Pablo en Primera de Corintios capítulo 10. Ahí lo dice textualmente, que vieron la gloria de Dios, que vieron bendición, hermano, pero que murmuraron contra Dios. Y dice que eso es un ejemplo para nosotros, hermanos, para que no cometamos los mismos errores con la lengüita que cometieron ellos. Y ahí es donde dice: el que crea que está firme, mire su lengua. El que crea que está firme, mire su lengua. Midamos la lengua, metámoslo al fuego a ver qué queda. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 10. Leas hasta el verso 11. Ahí lo dice claramente. Textualmente, este mismo pasaje dice que todos fueron destruidos. ¿Por qué? Porque abrieron su lengua, hermano, en murmuración, en pecado. Entonces, por último, resuelven que en lugar de seguir al Señor, se pudieron haber arrepentido. Antes se fueron y quisieron apedrear a los siervos del Señor. ¿Cómo les parece? Al apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Entonces, quedaron como reino. Volvámonos para Egipto. Ahí mismo vino el juicio de Dios, hermano. Entonces resuelven que en lugar de seguir adelante a Canaán, más bien preferirían volver a Egipto. Entonces, el camino de nuestra lengua, hermano, desenfrenada, siempre nos llevará a Egipto, bajo el juicio de Dios. Ojalá, hermano, mire, la palabra es para obedecerlas. Aquí ni usted ni yo somos mejores que nadie, hermano. Usted se esfuerza en obedecer, yo me esfuerzo en obedecer, hermano. O sea, Dios es el que lo capacita a usted y me capacita a mí. Pero, hermanos, es imposible que nosotros sigamos usando nuestra lengua sin freno. Es imposible, hermano. Ni murmuréis, el verso 10 de Primera de Corintios 10:10. Mírelo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. ¿Por quién? Mire por quién fueron destruidos. Por el destructor. Verso 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Para quiénes? Para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Nosotros hemos llegado al fin de los siglos. Por tanto, el verso 12, el que crea que está firme, mire su lengua, tenga cuidado que no caiga. Qué tremendo, hermanos. Como nosotros, mire, este es uno de los pasajes más significativos del poder de la lengua. ¿Cómo es posible? Tenían la tierra prometida. Dios iba a acabar con todos sus enemigos. Los sacó de la esclavitud, acabó con Faraón, los guardó, los pasó los bautizó debajo del agua, del mar, la nube con ellos. Los lleva a ese lugar y ven una cosita, hermano. Usted y yo estamos caminando. Hay gigantes que usted y yo vemos. Hay gigantes que se nos levantan, hermano, pero que se levanten. Dios ha prometido llevarnos a Canaán. Pero no solamente a ese Canaán, estamos hablando del cielo, de la salvación. Y ellos, a pesar de que vieron todo, a pesar de que nosotros hemos visto, mire, yo veo gente que escuchan la palabra y después lo que más usan es esto, para maldición. No puede ser, hermano. Si lo hicimos, paremos, nunca más. Que el Señor santifique nuestros labios, hermano. Porque el Señor busca y dice que iba a producir en su pueblo pureza de labios, hermano. Para que hablemos bendición. Para poder estar con aquel que es fuego. Vayamos a Isaías 33:14, la parte B. O sea, después de la coma.
Porque mira, hermano, todo esto tiene que ver con la lengua. Para mí la enseñanza más importante que el Señor nos está enseñando desde que me vine al Señor es esta. Porque con lo que más pecamos es con esta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El fuego consumidor es Dios. Él tiene que consumir toda escoria en usted y en mí para poder morar con Él, para que el fuego no nos queme. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Las llamas eternas es Él. Pero para que esas llamas eternas no nos quemen en ese juicio que viene, es necesario que guardemos nuestra lengua. Pero mira, y dice, ¿quién es el que va a morar ahí? El 15a, verso 15, la parte A. El que camina en justicia y habla lo recto. Miren. O sea, el que obedece la justicia, la palabra de Dios, y habla bendición, habla lo que dice Dios que hablemos, habla los pensamientos y los caminos de Dios, habla lo que Dios habla, bendición y no maldición. Hermanos, la parte C de ese 15. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¿Qué más propuesta sanguinaria que yo vengo a hablarle mal a usted de un hermano? Y ya se lo muestro por la palabra. No hay propuesta más sanguinaria que yo venir a usted a destruirle el testimonio a un hombre o a una mujer. Por eso dice, ¿quién morará con las llamas eternas, hermano, y con el fuego consumidor? El que tapa sus oídos. Mire, por eso Dios nos dio esta partecita de abajo. Mírela bien, en el diseño de Dios. ¿Para qué? Para que sea perfecto. Es un diseño, lo dice la Biblia, es un diseño. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. La Biblia dice en Santiago, el que habla de su hermano es un asesino. Qué tremendo, hermanos. Vayamos a Primera de Juan 3:15. Mire lo que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No me venga a decir usted, hermano y hermana, de que usted ama a su hermano y usted va a dañarle su testimonio. Es mejor que le pegue con un palo, pero que no le dañe su testimonio, porque el testimonio dañado nunca se va a poder arreglar jamás. Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en el Señor. Qué tremendo, hermanos. Y ya para terminar, ¿por qué es que Dios nos dice que meditemos en su palabra? Por eso mire que Dios llama bienaventurado al que medita en su palabra de día y de noche. Y el que se goza con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando meditamos esa palabra viene al corazón. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que meditemos en su palabra? Precisamente porque de la abundancia de nuestras meditaciones hablará nuestra boca. Entonces, ¿qué viene después de nuestras meditaciones y después de nuestro pensar en las cosas del Señor? Vayamos a Filipenses 4:8. Porque después de las meditaciones viene la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Mire lo que dice. Nos dice que pensemos o que meditemos en todo lo bueno, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. ¿Por qué? Porque entonces hablaremos palabra de bendición y de paz, siendo bienaventurados. Pongámonos de pie, hermanos.
Qué lindo el Señor, hermanos, cuando Él nos enseña, hermanos, y nos capacita para honrarlo. Dice por allá Santiago, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, el tal es mentiroso. O sea que la religión de nosotros no sirve si movemos la sin hueso. Hay vida y hay muerte en nuestra lengua. Por eso el Señor dice por allá en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, hermanos. Yo quiero hacer una oración. El Señor nos viene enseñando y capacitando, hermano, en la bendición más grande que existe para nuestra vida, que es guardar nuestra lengua. Dice que aquel que guarda su lengua es hombre perfecto, capaz de guardar todo su cuerpo. O sea, salvo, agradable delante de Dios. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hermanos, hagamos una oración, digámosle: Padre Celestial, te bendecimos. Señor, bendecimos tu preciosa palabra. Señor, ella es la verdad, ella es la vida. Mi Señor, y tú nos dices de que esa vida eterna está en nuestra lengua. Tú nos llamas a hablar bendición y no maldición. Señor, capacítanos, enséñanos, danos entendimiento, Espíritu Santo de Dios, para de aquí en adelante solamente abrir nuestra boca para hablar bendición y poderle decir a esos huesos secos que tenemos en nuestra familia que vivirán y no morirán. Señor amado, te damos gracias. Santifícanos cada día, Señor, capacítanos, mi Señor, para hablar bendición, mi Señor, capacítanos para que a través de nuestra boca tu palabra bendita corra y sea glorificada. Te damos gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por lavar nuestra boca, por lavar nuestros oídos, por lavar, mi Señor, nuestras manos y nuestros pies, por lavar nuestro caminar, mi Señor, para que hablemos vida, mi Señor, y para que escuchemos vida, mi Señor, porque la fe en ti para entrar a la tierra de Canaán está en que nuestros oídos estén lavados con tu preciosa sangre. Señor, te damos gracias y te bendecimos, mi Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo que podamos. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ya